En el corazón bullicioso de Oaxaca, México, bajo el sol vibrante que pintaba las fachadas coloniales de tonos ocres y rojos, un anciano ciego se sentaba en un banco de madera desgastada, su figura encorvada apenas sobresaliendo entre el ir y venir de los turistas y los vendedores. Su nombre era Juan, y aunque la luz del día era un concepto ajeno a sus ojos velados, la percibía en el calor de los adoquines y en el murmullo constante de la vida. Entre sus manos arrugadas descansaba una guitarra vieja, con la madera pulida por el tiempo y las cuerdas desafinadas que, a pesar de su imperfección, emitían una resonancia extraña, casi mística. Su música, una mezcla de melancolía y resiliencia, no era perfecta, pero poseía una dignidad inquebrantable, un eco de una historia de vida escrita en las calles. Cada rasgueo era una sílaba de un poema no dicho, cada acorde una lágrima contenida o una sonrisa recordada. La plaza, con su kiosco central y sus jardines floridos, era su escenario, su refugio, el único lugar que conocía más allá de las paredes de su humilde morada. Juan era un músico callejero ciego de nacimiento, una condición que lo había anclado a la pobreza desde el primer aliento. Nunca conoció los colores del mundo, ni el rostro de su madre, ni la forma de las nubes que a veces imaginaba pasar sobre él. Su existencia había sido siempre un lienzo en blanco, pintado con los sonidos, los olores y las texturas que su ceguera agudizaba hasta el extremo. Había aprendido a navegar la vida dependiendo de la caridad, de las monedas tintineantes que de vez en cuando caían en el pequeño recipiente de hojalata que siempre posaba a sus pies. No había lugar para el orgullo en su mundo, solo para la necesidad. Su única posesión verdaderamente valiosa, más allá del techo que compartía con otros desamparados, era esa misma guitarra. No era una guitarra cualquiera, era una herencia de su abuelo, un músico de pueblo que, según le contaban, tocaba con el alma. Sus dedos habían recorrido cada centímetro de ella miles de veces, conociendo cada nudo de la madera, cada rasguño, cada imperfección como si fueran parte de su propio cuerpo. La guitarra no era solo un instrumento, era una extensión de su ser, su voz, su conexión con el mundo que no veía. Cada mañana, sin falta, Juan se levantaba con el primer canto del gallo, guiándose por el tacto y el sonido familiar de su entorno. Después de tomar un frugal desayuno, emprendía su camino hacia la misma esquina de la plaza de Oaxaca. El trayecto era un ritual, cada paso memorizado, cada obstáculo anticipado. Al llegar, se acomodaba en su banco, ajustaba la correa de la guitarra sobre su hombro y dejaba que los primeros acordes de su repertorio de viejas canciones populares se elevaran en el aire matutino. Cantaba baladas sobre amores perdidos, corridos de héroes anónimos y sones jarochos que recordaban su lejana juventud. No era una voz potente, pero era auténtica, cargada de la sabiduría de los años y de la resiliencia de quien ha enfrentado 1000 amaneceres sin ver la luz. Esperaba la generosidad de la gente, un acto de bondad que le permitiera comprar su comida del día y quizás un poco de mezcal para calentar las noches frías. Su existencia era solitaria, marcada por la rutina y una profunda resignación. Había aceptado su destino hace mucho tiempo, convencido de que la vida no le depararía más que lo que ya conocía: la música, la oscuridad y la caridad ajena. Pero un día, la rutina se rompió con un golpe de realidad más duro que de costumbre. Las horas pasaron bajo el sol oaxaqueño, y el tintineo en su recipiente de hojalata fue casi inexistente. Una moneda aquí, otra allá, pero nada que se acercara a lo necesario para su sustento mínimo. Su estómago rugía,
no solo por hambre, sino por una preocupación que se arrastraba desde hacía semanas. Su salud estaba empeorando. Sentía un cansancio perenne, una debilidad en sus dedos que hacía que cada rasgueo fuera un esfuerzo doloroso. La voz, antes un hilo constante, ahora se quebraba con facilidad, como una cuerda a punto de romperse. La desesperación se apoderó de él con una ferocidad inusitada. Por primera vez en mucho tiempo, el miedo caló profundo en sus huesos. Si no podía tocar, si su voz se apagaba, ¿qué sería de él? La plaza, su único sustento, se convertiría en un lugar de tortura, recordándole lo que había perdido. La imagen de un futuro sin su música, sin su única forma de comunicarse y de sobrevivir, era un abismo oscuro y aterrador. Levantó su rostro hacia donde sentía el sol, un gesto inútil, lleno de angustia silenciosa. Si esta historia de Juan te está tocando el alma, te invito a que te suscribas a nuestro canal. No te pierdas las próximas partes de esta conmovedora narrativa que te demostrará el poder de la esperanza y la fe en los momentos más oscuros. Únete a nuestra comunidad y sé parte de este viaje inspirador. La salud de Juan, ya precaria, flaqueaba a una velocidad alarmante. Cada día que pasaba, el cansancio se instalaba más profundamente en sus huesos y la energía que alguna vez apenas le permitía sostenerse, ahora amenazaba con abandonarlo por completo. Su voz, que antaño poseía un vibrato melancólico capaz de conmover a los transeúntes más apresurados, se había tornado áspera y quebradiza. Un susurro ronco que apenas lograba competir con el bullicio cotidiano de la plaza. Los dedos, endurecidos y callosos por décadas de acariciar las cuerdas de su inseparable guitarra, ahora se quejaban con cada acorde, punzadas de dolor que recorrían sus articulaciones y hacían cada melodía una tortura silenciosa. La vieja guitarra, compañera fiel en sus días de incertidumbre, se sentía cada vez más pesada en sus brazos temblorosos. La preocupación por su futuro lo consumía, una llama fría y persistente en el fondo de su ser. ¿Qué sería de él si ya no podía tocar? La plaza era su tabla de salvación, el único sustento que conocía desde que tuvo memoria. Sin su música, sin la lastimosa súplica de sus canciones, se vería abocado a una miseria aún más profunda, a la caridad de unos pocos o al abandono total. La desesperación le apretaba el pecho, una presión constante que le robaba el aliento. En las noches, mientras el silencio envolvía su pequeño y humilde cuarto, la imagen de un futuro desolador se cernía sobre él. Un velo oscuro que le arrebataba cualquier atisbo de esperanza. Se sentía atrapado, un náufrago en un mar de incertidumbre, con las últimas fuerzas agotándose y ninguna orilla a la vista. En esos momentos de profunda introspección y angustia, la mente de Juan viajaba inevitablemente a su infancia, a los primeros recuerdos que se anidaban en su memoria. Recordaba el tacto frío de sus manos buscando formas, el sonido de las risas de otros niños que él no podía ver, y la extraña melodía que su padre extraía de una guitarra aún más vieja que la suya. A pesar de su ceguera de nacimiento, el pequeño Juan había albergado sueños grandiosos. Quería ser un gran músico, tocar en los teatros, que su música trascendiera las plazas y las calles. Imaginaba el murmullo de la gente, las ovaciones, la alegría que podría llevar a otros a través de sus notas. Pero la realidad, inflexible y cruda, lo había obligado a conformarse. Las puertas del éxito se cerraron ante él, no solo por su discapacidad, sino por la imperiosa necesidad de sobrevivir. Aprendió a tocar para mendigar, no para brillar. La vida, pensaba Juan con amargura, había sido injusta con él.
le había negado la vista, le había negado la oportunidad de cumplir sus sueños, y ahora, al final de sus días, le arrebataba incluso la capacidad de subsistir. Un profundo resentimiento, que rara vez permitía salir a la superficie, comenzaba a burbujear en su interior. ¿Por qué él? ¿Dónde estaba el propósito de tanto sufrimiento? Las mismas canciones que cantaba, cargadas de anhelo y tristeza, ahora se sentían como un reflejo literal de su propia existencia. Fue en medio de esta desesperación creciente que un rumor comenzó a serpentear por los pasillos invisibles de la plaza. Un murmullo que pasaba de boca en boca entre los vendedores de flores, los lustrabotas y las ancianas que vendían dulces. Se hablaba de un hombre, distinto a todos los demás, que andaba por la región. Algunos decían que curaba enfermos, otros que sus palabras eran de una sabiduría inaudita, y los más osados afirmaban que realizaba actos que desafiaban toda lógica y razón. Al principio Juan lo descartó. Era un cuento de viejas, una leyenda más de las muchas que nacían y morían en el ir y venir de la gente, una chispa de superstición en la monotonía de la vida. Su mente, pragmática a fuerza de golpes, no daba cabida a tales fantasías. La vida era dura, real, y los milagros no existían para los desheredados como él. Sin embargo, el rumor persistía. No era el tipo de historia que desaparecía al día siguiente. La gente hablaba con una convicción que comenzaba a picar la curiosidad de Juan, una pequeña brasa de posibilidad que se encendía tímidamente en su corazón apagado. A pesar de su escepticismo, una pequeña parte de él, esa parte que aún se aferraba a un deseo profundo de un cambio, no podía evitar escuchar con más atención. Un caluroso mediodía, mientras sus dedos con dificultad se deslizaban por los trastes de su guitarra, extrayendo una melodía más lastimera de lo habitual, y su corazón se sentía encogido por el hambre y el dolor, un hombre se acercó a él. Juan, acostumbrado a sentir la presencia de las personas por el sonido de sus pasos o el aliento cercano, notó de inmediato que este no era un transeúnte común. Los pasos de los demás eran apresurados, indiferentes o quizás curiosos por un instante antes de continuar su camino. Pero los pasos de este hombre eran distintos, lentos, deliberados, como si cada pisada resonara con un propósito. No había prisa en su andar, ni el clamor de la urgencia del mundo en su aura. La presencia que emanaba de él era diferente, palpable, casi majestuosa. Juan no podía verlo, por supuesto, pero podía sentirlo. No era el aura de riqueza que a veces se percibía en algunos turistas, ni la prepotencia de ciertos funcionarios. Era una cualidad inefable, una mezcla de paz profunda y una autoridad suave que lo envolvía, una calma que parecía emanar del centro mismo de su ser. El hombre no le pidió nada, no le arrojó una moneda ruidosamente en el sombrero, ni le dio una limosna con un gesto de pena. Simplemente se acercó. Se sentó con una tranquilidad asombrosa en un banco de piedra frente a él y se quedó en silencio, escuchando. Sus ojos invisibles se fijaron en algún punto más allá de la ceguera de Juan, y el anciano músico sintió que estaba siendo observado, no con compasión barata, sino con una atención plena y profunda, como si su música desafinada y lúgubre fuera la melodía más importante de todo el universo en ese preciso instante. Una extraña sensación recorrió a Juan, una mezcla de nerviosismo y una chispa diminuta de esperanza que no se atrevía a nombrar. El hombre, cuya presencia había irrumpido en la melancolía de Juan como un rayo de sol inesperado, se sentó con una tranquilidad que no parecía pertenecer a este mundo. Juan,
Acostumbrado a la prisa y el desinterés de la multitud, había sentido su llegada no solo por el sutil chirrido de los sandalias sobre el adoquín desgastado, sino por una inexplicable efluvio de paz que lo envolvía, disipando por un instante el frío y el hambre. Aunque ciego, la percepción interna de Juan era aguda, afinada por años de depender de sus otros sentidos para navegar la vida. Había detectado en aquel forastero una quietud singular, una bondad palpable que se diferenciaba de la burda compasión o la mera curiosidad que a menudo atraía. Sabía que no era un turista más, ni un mendigo, ni un comerciante. Había algo más. Cuando la mano de aquel hombre rozó suavemente la suya, que descansaba sobre las cuerdas de la guitarra, un escalofrío de una naturaleza completamente nueva recorrió el cuerpo de Juan. No era frío, ni miedo. Era una corriente de energía suave y tibia, como una caricia del alma. Las palabras que salieron de los labios del desconocido eran tan simples como profundas, pronunciadas con una voz serena y resonante que parecía acariciar el aire. Tu música tiene un lamento, amigo, un eco de historias no contadas. Háblame de ellas. Juan, sorprendido por la directa y gentil interpelación, dudó por un momento. Rara vez alguien le preguntaba sobre sus sentimientos, mucho menos sobre las historias detrás de sus melodías. La gente arrojaba monedas, pedía una canción conocida o simplemente pasaba de largo. Este hombre, sin embargo, parecía ver más allá de su ceguera y su pobreza, directo a la esencia de su ser. «No hay mucho que contar, señor», respondió Juan, con la voz ronca por el uso y la miseria. «Solo la vida de un ciego que nunca ha conocido otra cosa que la oscuridad y el sonido de esta plaza». El hombre sonrió, una sonrisa que Juan sintió más que vio, una que irradiaba una calidez inusual. «La oscuridad que conoces es diferente a la que muchos temen. Tú percibes el mundo de una manera que otros que tienen ojos no pueden comprender. Dime, ¿qué sueños ha tejido tu oscuridad para ti? ¿Qué anhelos guarda tu corazón en su rincón más profundo, lejos del alcance de la desesperanza?» Sus palabras no eran interrogantes, sino invitaciones, cada una de ellas una puerta abierta a los rincones ocultos del alma de Juan. Nadie le había preguntado jamás por sus sueños rotos, por esos deseos silenciosos que la realidad había pisoteado sin piedad. Juan comenzó a hablar, al principio con dificultad, como quien desentierra un tesoro olvidado, luego con una fluidez inesperada. Contó sobre su infancia de sombras, sobre cómo había aprendido a tocar la guitarra de oído, imitando los sonidos del viento y los cantos de los pajareros que escuchaba en el patio de su humilde hogar. Describió sus aspiraciones juveniles de ser un músico reconocido, no solo un mendigo con una guitarra. Habló de la soledad que lo había acompañado siempre, a pesar del bullicio de la plaza, y de la creciente desesperación que sentía al ver cómo su salud se desvanecía, amenazando con arrebatarle lo único que le quedaba, su música. Mientras Juan narraba, el hombre escuchaba con una atención absoluta, su mirada fija en el anciano, como si cada palabra fuera una joya preciosa. No había juicios, solo una profunda empatía que envolvía a Juan en un manto de comprensión. Por primera vez en mucho tiempo, Juan no se sintió invisible, ni una carga, ni un objeto de lástima. Se sintió escuchado, valorado, comprendido en su esencia más íntima. La voz del hombre, que ahora sabía que era Jesús, se convirtió en un bálsamo para su alma fatigada, restaurando pequeñas grietas en su corazón que él pensaba que jamás sanarían. La conexión era innegable,
una corriente silenciosa de entendimiento que fluía entre ellos, trascendiendo las palabras y la vista. Era una comunión de espíritus, una que Juan nunca había experimentado con nadie en su larga y solitaria vida. Después de que Juan hubo vaciado su corazón, la plaza parecía más silenciosa, como si el mundo hubiera contenido el aliento para escuchar su confesión. Jesús tomó su mano de nuevo, esta vez con una firmeza gentil, y sus palabras, cargadas de un peso que no era terrenal, resonaron en el alma de Juan. Ahora que has compartido tu verdad, Juan, y he escuchado el eco de tus penas, permíteme preguntarte algo más. Dime, ¿qué es lo que más anhela tu corazón? No lo que crees posible, no lo que el mundo te ha dicho que puedes tener, sino el deseo más profundo, ese que guardas bajo 7 llaves, el que susurra en tus sueños más audaces. ¿Qué es lo que verdaderamente anhelas con cada fibra de tu ser? La pregunta golpeó a Juan con la fuerza de un trueno. Era una pregunta que nunca se había permitido formular en voz alta, ni siquiera a sí mismo, por miedo a la decepción, por la implacable certeza de que era un deseo inalcanzable. Pero la voz de Jesús era una invitación, no una trampa. Era una promesa velada de que quizás, solo quizás, había una puerta para ese anhelo que había mantenido oculto. Un torbellino de emociones se desató dentro de Juan. La vergüenza por su atrevimiento, la esperanza que brotaba como una fuente en el desierto, la incredulidad, el miedo a ser desilusionado de nuevo. Pero por encima de todo, una fe incipiente, una chispa que la presencia de Jesús había encendido en su corazón marchito, lo impulsó a hablar. Era un anhelo que había habitado en él desde siempre, desde antes de que supiera lo que era el mundo, un deseo que lo había consumido en cada momento de su existencia. No era por oro, ni por fama, ni siquiera por una vida cómoda. Era algo mucho más fundamental, algo que se le había negado desde el día de su nacimiento, una privación que definía su propia realidad. La pregunta de Jesús había despertado en él una necesidad primordial, una sed del alma que clamaba por ser saciada. Juan, con la garganta anudada por una emoción largamente reprimida, y los ojos ciegos ahora empañados por lágrimas que nunca antes habían tenido la oportunidad de derramarse por tal motivo, finalmente le confió a Jesús su deseo más profundo, aquel que había guardado celosamente bajo el velo de la resignación durante toda su vida. «Anhelo ver, Señor», susurró con voz quebrada, la confesión saliendo de lo más hondo de su ser, como un río largamente embalsado que rompe sus diques. «Anhelo poder ver, al menos una vez, el mundo que solo he imaginado con los colores de mi guitarra y las texturas del viento. Quiero ver el rostro de mi madre, aunque sé que ya no está. Quiero ver el cielo azul que me han descrito, las flores vibrantes que toco con mis dedos, el bullicio de esta plaza con los ojos, no solo con los oídos. Y más que nada, continuó, su voz cobrando una nueva fuerza, una mezcla de esperanza y de una audacia que nunca creyó poseer. Deseo ver el rostro de las personas que han sido amables conmigo, cuyos pasos he aprendido a distinguir en el pavimento. Quiero ver la sonrisa de los niños que a veces me dejan una moneda, la compasión en los ojos de los que se detienen a escuchar. Y ahora, Señor», añadió, inclinando ligeramente la cabeza en dirección a la voz del hombre, «anhelo ver tu rostro para saber cómo es la bondad que siento». La plaza permaneció en un silencio reverente, suspendido en el tiempo. Las palabras de Juan, pronunciadas con una vulnerabilidad tan cruda, resonaron en el aire,
tocando los corazones de algunos transeúntes curiosos que se habían congregado discretamente, atraídos por la inusual cercanía entre el músico ciego y el enigmático forastero. Jesús, con una serenidad que trascendía toda comprensión humana, miró a Juan, y en sus ojos se reflejaba una compasión que abarcaba toda la existencia del anciano. No hubo sorpresa en su expresión, solo una profunda comprensión, como si aquel anhelo de Juan hubiera sido conocido por él desde el principio de 1800, los tiempos. Lentamente, con un movimiento deliberado y lleno de gracia, Jesús se acercó a Juan. El anciano, sintiendo el calor de su presencia más cerca, el leve susurro de su túnica al moverse, contuvo el aliento. Un escalofrío de anticipación, diferente a cualquier otro que hubiera sentido, recorrió su cuerpo envejecido. La mano de Jesús se extendió entonces, con una lentitud que le permitió a Juan saborear cada instante de la expectación. Sus dedos, suaves pero firmes, se posaron delicadamente sobre los ojos ciegos del anciano. No fue un toque brusco o un gesto de exhibición. Fue una acción cargada de una solemnidad ancestral, una ternura infinita que prometía más de lo que cualquier palabra podría expresar. Juan sintió el ligero roce de la piel, la calidez que se transmitía a través de sus párpados cerrados, una energía que parecía penetrar hasta lo más profundo de su ser. En ese instante, el mundo pareció detenerse. Una luz intensa, pero paradójicamente no cegadora, sino de una pureza y una calidez indescriptibles, comenzó a emanar de las manos de Jesús, traspasando la oscuridad que había sido la única compañera visual de Juan durante décadas. No era la luz áspera del sol o el brillo artificial de una lámpara. Era una luz sanadora, una luz que se sentía como el amanecer de una nueva era dentro de él. Juan sintió un calor inusual, una sensación completamente nueva, que se extendía desde sus ojos hacia su cerebro, como si pequeños hilos de luz se estuvieran tejiendo intrincadamente dentro de su cabeza, reconectando algo que había estado roto o inactivo desde su nacimiento. Una punzada leve, casi imperceptible, pero llena de promesa, lo recorrió. Era como si un velo, denso y pesado, se estuviera disipando lentamente de su mente. Los murmullos de la plaza se desvanecieron. Todo ruido externo se silenció. Y lo único que existía en ese universo personal de Juan era la calidez en sus ojos y la infinita paz que emanaba del toque de Jesús. Y entonces sucedió. Lentamente, las formas borrosas y las sombras indistinguibles que habían poblado su universo interno durante toda su vida comenzaron a cobrar sentido. Al principio fueron meros contornos, manchas difusas de color que no significaban nada. Pero poco a poco, con cada segundo que pasaba bajo el toque sanador, esas manchas empezaron a definirse, a adquirir bordes, a tomar una geometría que nunca había conocido. El gris eterno que había sido su única percepción visual empezó a fragmentarse, a romperse en matices. Los colores estallaron ante sus ojos, no de golpe, sino con una maravilla gradual y asombrosa. Primero, la delicada gama de los verdes y los marrones de la tierra y los árboles circundantes. Luego, el rojo vibrante de las bugambilias trepando por los muros cercanos. Una ola de sensaciones abrumadoras lo invadió. La textura del empedrado que antes solo sentía bajo sus pies, ahora lo veía, con sus irregularidades y su historia grabada en cada piedra. El cielo, que había sido una lejana idea de infinitud, ahora era un azul tan profundo y vasto que le robaba el aliento. Los edificios coloniales, con su arquitectura detallada y sus fachadas de colores pastel, se alzaban ante él en una tridimensionalidad asombrosa.
los rostros de la pequeña multitud que los rodeaba. Antes solo sonidos, ahora eran expresiones, emociones, historias enmarcadas en piel y rasgos. Lágrimas, ahora visibles y tangibles, rodaron por sus mejillas. Eran lágrimas de pura dicha, de asombro desmedido, de una gratitud tan inmensa que sentía que su corazón no podría contenerla. Por primera vez en su vida Juan veía. La oscuridad había sido desterrada, y el mundo, en toda su gloria cromática y compleja, se revelaba ante él. Un gemido ahogado escapó de sus labios, una mezcla de incredulidad y la más profunda adoración. El milagro, ese anhelo que parecía imposible, ahora era la más asombrosa y palpable de las realidades. Los ojos secos de Juan, que habían conocido la oscuridad desde el día de su alumbramiento, se llenaron de lágrimas. No eran lágrimas de tristeza ni de resignación, sino de una verdad largamente reprimida, que por fin encontraba una salida. Con la voz entrecortada por la emoción y sintiendo una punzada de audacia que nunca antes se había permitido, Juan confesó su más íntimo y profundo deseo. «Quiero ver, Señor. Quiero ver, aunque sea por un instante. Quiero contemplar el mundo que solo he podido imaginar a través de los sonidos y los aromas. Anhelo ver el cielo azul que mis oídos describen con el canto de los pájaros, las flores que mi nariz percibe con su dulce perfume. Pero, sobre todo, continuó Juan, su voz ascendiendo en un crescendo de anhelo. Quiero ver los rostros de las personas, aquellos que me han brindado una limosna, una palabra amable, una sonrisa compasiva. Deseo ver tu rostro, Señor, que tanto consuelo y paz me ha traído en este breve encuentro». La plaza, que antes vibraba con el murmullo de la vida diaria, pareció contener el aliento. El viento cesó su danza entre los árboles y el tiempo mismo pareció detenerse, congelado en el instante de esa confesión. Jesús, con una ternura que trascendía toda comprensión humana, se inclinó hacia Juan. Sus manos, que habían calmado tormentas y sanado enfermos, se posaron ahora con suavidad y decisión sobre los párpados cerrados del anciano. No hubo gestos grandilocuentes, ni palabras mágicas, solo un contacto simple y lleno de una solemnidad infinita. Un calor repentino y dulce inundó los ojos de Juan, no un ardor, sino una sensación de renovación, de vida despertándose donde antes solo había dormido una oscuridad eterna. Era una luminosidad interna que se expandía, no de forma cegadora, sino como el primer rayo de sol que disipa la bruma matinal. Las sensaciones eran indescriptibles para alguien que nunca había conocido la luz exterior, una amalgama de calor, presión suave y un cosquilleo que recorría cada fibra de su ser. Y entonces sucedió. La oscuridad, esa compañera constante y única de Juan, comenzó a resquebrajarse. Diminutas grietas se abrieron, no en una explosión de luz, sino en una revelación gradual y gentil. Formas nebulosas, como velos transparentes, comenzaron a aparecer. Primero, sombras indistintas, luego contornos borrosos. Un verde sutil, luego un azul. Poco a poco, con una lentitud que parecía una eternidad y una velocidad asombrosa a la vez, las formas se hicieron nítidas. Los colores estallaron en una sinfonía visual. Era como si el velo de la existencia se hubiera descorrido ante él por primera vez. Un temblor recorrió el cuerpo de Juan. No era miedo, sino un asombro tan puro y abrumador que apenas podía contenerlo. Sus ojos, que durante décadas solo habían percibido la ausencia de luz, ahora se abrían a la plenitud del mundo visible. Por primera vez en su vida, Juan vio. No era una visión parcial, ni borrosa. Era la visión de un recién nacido, pero con la mente de un anciano, un caudal de información que lo inundaba con cada parpadeo.
La primera imagen que se grabó en la recién estrenada retina de Juan fue el rostro de Jesús. Un rostro que ante sus ojos ahora abiertos era exactamente como lo había imaginado en la intimidad de sus sueños más profundos, aquellos que se atrevía a tener en las noches más solitarias. Era un rostro de una serenidad inquebrantable, con una mirada de compasión infinita que parecía abrazar el universo entero. Los ojos de Jesús, cálidos y profundos, se encontraron con los suyos, y en ese cruce de miradas, Juan sintió una ola de amor tan poderosa que lo dejó sin aliento. Vio las arrugas finas alrededor de los ojos, los pliegues de una sonrisa suave, la barba bien cuidada. Cada detalle, una revelación. Era más hermoso, más real, de lo que cualquier fantasía hubiera podido concebir. Luego, la vista de Juan se expandió. La plaza cobró vida ante sus ojos, con una explosión de colores y formas que lo abrumaron. El cielo, un azul tan intenso y vasto que lo dejó sin palabras, se extendía sobre él como un manto divino. Los edificios coloniales que solo había tocado y sentido en su fría piedra, se alzaban ahora frente a él con sus fachadas vibrantes, sus ventanas adornadas con macetas llenas de flores de colores brillantes. Vio el bullicio de la gente no como un ruido amorfo, sino como individuos con rostros, gestos, ropas de 1000 tonalidades. Las flores de los jardines de la plaza, que antes solo eran fragancias, ahora eran explosiones de rojo, amarillo, morado, cada pétalo una maravilla de la naturaleza. La emoción se apoderó de él con tal fuerza que las lágrimas brotaron de sus ojos, lágrimas de alegría, de gratitud, de un asombro mudo que lo sacudía hasta lo más profundo de su ser. Era demasiado, y al mismo tiempo no era suficiente. Quería absorberlo todo de una vez, los transeúntes que habían pasado por la plaza en ese momento crítico. Muchos de ellos simples, curiosos, que se quedaron a observar al anciano y al forastero, quedaron atónitos. Unas pocas personas habían presenciado el momento en que Jesús tocó los ojos de Juan y el leve temblor que lo recorrió. Al ver sus ojos abrirse y empezar a escudriñar el mundo con una mezcla de horror y éxtasis, todos comprendieron. El murmullo inicial se convirtió en un grito sofocado de sorpresa, luego en un silencio pesado y reverente. Algunos, incrédulos, se llevaron las manos a la boca. Otros, con lágrimas en los ojos, se arrodillaron espontáneamente, abrumados por la magnitud del milagro que se desplegaba ante ellos. Hubo quienes, con la reacción instintiva de la era moderna, sacaron sus teléfonos móviles, sus cámaras grabando cada segundo de ese evento imposible, un testimonio digital de lo incomprensible. Las expresiones de asombro, de incredulidad, de fe renovada, se mezclaban en los rostros de la multitud, un mosaico de emociones humanas ante lo divino. Juan, aún con las lágrimas corriéndole por las mejillas, pero con una nueva luz en sus ojos, hizo lo único que sabía hacer para expresar la inmensidad de lo que sentía. Con sus manos ahora capaces de ver la forma del viejo instrumento, alzó su guitarra. Sus dedos, que antes rasgueaban cuerdas con destreza por el tacto y el recuerdo, ahora se movían con una nueva inspiración, guiados por la vista de cada traste, cada cuerda. No tocó una de sus melodías tristes y resignadas, aquellas que hablaban de la desesperanza y la soledad. En cambio, de la vieja guitarra brotó una canción de una alegría inmensa, una melodía vibrante y contagiosa que nunca antes había sido capaz de componer. Era un himno de gratitud, una celebración de la vida, una explosión musical de un alma liberada.
Cada nota era un gracias al cielo, un gracias a Jesús, un gracias a la vida, que ahora se le presentaba en toda su esplendorosa y colorida realidad. La música llenó la plaza, ahora no como un lamento, sino como una promesa, un nuevo comienzo. Con la pregunta de Jesús resonando aún en lo más profundo de su ser, Juan, con la voz quebrada por la emoción, confesó el anhelo que había mantenido oculto, el deseo que nunca se había atrevido a pronunciar en voz alta, ni siquiera en la intimidad de sus pensamientos más secretos. «Quiero ver», dijo, y la sencillez de sus palabras contenía la fuerza de un grito ahogado durante décadas. «Quiero ver el sol nacer al menos una vez, saber de verdad el color de las flores que huelen en la plaza, el rostro de las personas que me han tendido una mano, la expresión de aquellos que alguna vez escucharon mi música y dejaron una moneda. Quiero ver el mundo que solo he podido imaginar a través de los sonidos y los toques. Quisiera ver tu rostro, Señor, ahora que he sentido la paz que irradias». Las lágrimas, que por años habían sido secas, ahora corrían libremente por sus mejillas surcadas, no de tristeza, sino de una esperanza tan aguda que dolía. Jesús asintió suavemente, sus ojos llenos de una comprensión que superaba cualquier palabra. Se acercó a Juan, y el anciano sintió una energía cálida y tranquilizadora irradiar del hombre. Con una delicadeza infinita, Jesús colocó sus manos sobre los ojos cerrados de Juan. No hubo prisa en el gesto, sino una solemnidad que impregnaba el aire, como si el tiempo mismo se hubiera detenido para presenciar el momento. Los dedos de Jesús se posaron ligeramente sobre los párpados de Juan, que temblaban bajo su toque. Entonces, sin dolor, sin una sensación violenta, Juan sintió un calor inusitado. No era un calor quemante, sino uno que se extendía suavemente, como un bálsamo curativo que penetraba la oscuridad de años. Percibió una chispa, una luz interna que no era la luz del sol, sino algo más profundo, algo que vibraba en lo más recóndito de su ser. Un murmullo de asombro se extendió entre los pocos transeúntes que aún observaban desde la distancia, curiosos por la inusual interacción. Juan contuvo la respiración, el corazón latiéndole con una fuerza desbocada, una mezcla de miedo y euforia. Sentía sus ojos, que antes eran solo cuencas vacías y oscuras, ahora llenos de una sensación vibrante, como si algo se estuviera encendiendo dentro de ellos por primera vez. La oscuridad, que había sido su única compañera desde el nacimiento, comenzó a resquebrajarse. Al principio solo fueron destellos borrosos, formas indefinidas, manchas de colores que se movían sin sentido, como un sueño sin lógica. Pero con cada instante que pasaba bajo el toque de Jesús, esas formas empezaron a cobrar contorno, a definirse con una claridad asombrosa. Los colores, que para él solo habían sido palabras vacías, explotaron ante sus aún cerrados párpados. Rojos vibrantes, azules profundos, verdes esmeralda. El mundo, que Juan había construido con sonidos y texturas, ahora se presentaba ante él en una sinfonía visual. La sensación fue tan abrumadora que un gemido escapó de sus labios. La oscuridad, esa velada familiar y constante, se disipó por completo, dejando paso a una inundación de luz. Abrió los ojos lentamente, dudando por un momento, temiendo que fuera una ilusión, un engaño de su mente anhelante. Pero no lo era. La luz hirió un poco al principio, pero rápidamente sus ojos, recién nacidos, se ajustaron. Lo primero que vio, con una nitidez que le robó el aliento, fue el rostro de Jesús. Era tal como lo había imaginado en esos momentos de paz que su voz le había traído, solo que infinitamente más real, más vivo.
Sus ojos profundos, llenos de amor y serenidad, le sonreían. La túnica sencilla, los cabellos oscuros, la barba que le había imaginado, todo estaba allí, tangible, real. Una lágrima de pura alegría, la primera lágrima que veía fluir de sus propios ojos, rodó por su mejilla. El mundo, antes una cueva oscura, se había transformado en un universo de luz y color. La visión era tan impactante, tan hermosa, tan indescriptible, que Juan sintió que su corazón se desbordaba. No solo veía el mundo, veía la compasión, la esperanza, la vida misma. El milagro se había consumado. Jesús sonrió con una dulzura inmensa al ver la emoción en el rostro de Juan. Sus palabras, suaves pero firmes, resonaron en el aire claro de la plaza. Juan, la fe ha restaurado lo que la vida te había quitado. Utiliza este don no solo para ver el mundo, sino para ver la esperanza en cada persona, para ser un faro de luz para aquellos que aún viven en la oscuridad, no solo de la vista, sino del espíritu. Tu música ahora tendrá un nuevo lenguaje, una nueva melodía, una que hable de la gratitud y la misericordia. Jesús le dedicó una última mirada, una mirada que Juan supo que guardaría en lo más profundo de su alma para siempre. Luego, con una discreción asombrosa, se giró y comenzó a caminar. Se mezcló con la multitud de la plaza, con una fluidez que hizo que pareciera disolverse en el ambiente, tan misteriosamente como había aparecido. En un abrir y cerrar de ojos, la multitud lo absorbió, y Juan, con sus ojos recién estrenados, ya no pudo distinguirlo. Se había ido, dejando tras de sí un rastro de milagro y una vida completamente nueva. Juan se quedó en la plaza, sintiendo la brisa suave y viendo cómo las hojas danzaban en los árboles, observando los colores vivos de los puestos de frutas, la arquitectura colonial que se alzaba majestuosa. El mundo, que antes se le había revelado por el tacto y el sonido, ahora se desplegaba ante él en una sinfonía visual abrumadora. Las lágrimas seguían corriéndole por las mejillas, pero eran lágrimas de pura dicha, de un asombro tan profundo que apenas podía contenerlo. Su guitarra, que seguía resting en su regazo, de repente se sintió diferente, no como un refugio en la oscuridad, sino como un instrumento para celebrar la luz. Su música, que por años había sido un lamento, una expresión de su soledad y su ruego silencioso, ahora adquiría una nueva profundidad. Una alegría contagiosa que brotaba directamente de su alma renovada. Las viejas melodías tristes se transformaron, cada nota vibrando con una gratitud inmensa, un testimonio viviente del milagro que acababa de vivir. Los acordes eran más limpios, su voz más fuerte, llena de una emoción que nunca antes había podido expresar. No solo había recuperado la vista, su espíritu se había transformado por completo. La resignación que lo había acompañado durante toda su vida se había disipado como una niebla al sol. En su lugar, floreció una gratitud tan inmensa y un propósito tan claro que sentía que su corazón iba a estallar. Quería cantar, quería tocar, quería gritar al mundo lo que había visto, lo que había sentido. La vida ya no era una carga que soportar, sino un don para celebrar, una oportunidad para compartir la luz que había recibido. La historia de Juan se extendió como reguero de pólvora por toda Oaxaca. La gente que antes pasaba con prisa o le dejaba una moneda por lástima, ahora acudía a la plaza con un propósito diferente. No venían a darle limosna, sino a escucharlo tocar, a maravillarse con la transformación que había experimentado. Venían a presenciar el milagro con sus propios ojos, a sentir la alegría que emanaba de cada nota de su guitarra,
a ser conmovidos por su nueva música que ya no hablaba de tristeza, sino de una esperanza inquebrantable y una fe profunda. Se había convertido en un faro, un testimonio viviente de que incluso en la oscuridad más profunda, la luz podía prevalecer. La plaza, antes solo un lugar de trabajo y resignación, se había convertido en un escenario de inspiración, donde la historia de Juan resonaba en cada acorde, en cada mirada. Ahora, Juan miraría el mundo y vería no solo la belleza, sino también la oportunidad de ser esa misma belleza para otros. Su vida, antes marcada por la oscuridad, ahora era un lienzo vibrante pintado con los colores de la esperanza y la gratitud. La vida después del milagro de la vista fue para Juan un río caudaloso de nuevas experiencias y responsabilidades. Ya no era simplemente un músico callejero ciego. Se había convertido en una leyenda local, en un símbolo viviente de la esperanza y la gracia divina. Su historia inspiraba a muchos, a propios y extraños, a creyentes y escépticos por igual. La gente se acercaba a él no solo por su música, sino también para escuchar de sus propios labios el relato de su encuentro milagroso. Juan, con la humildad que siempre lo había caracterizado, compartía su experiencia, pero lo hacía con una renovada confianza y un brillo en los ojos que antes no existía. Utilizaba su visión, ahora tan preciada, y su música, ahora llena de una nueva luz, para ayudar a otros, especialmente a aquellos que, como él, alguna vez se habían sentido olvidados o marginados. No podía concebir otra forma de honrar el regalo que había recibido. Con el tiempo, y con la ayuda de algunos vecinos conmovidos por su historia, Juan logró establecer algo más que una labor de caridad. Fundó una pequeña escuela de música para niños ciegos en un modesto local cercano a la plaza. Era un espacio humilde, con paredes encaladas y unos cuantos instrumentos donados, pero para aquellos niños era un santuario. Allí Juan no solo les enseñaba acordes y melodías, les enseñaba a ver el mundo a través de los sonidos, a sentir las vibraciones de la música como una extensión de su propia alma. Les mostraba cómo la guitarra podía ser una voz, una herramienta para expresar lo inexpresable, para navegar la vida sin la necesidad de la vista. Les inculcaba que, aunque el mundo pudiera parecer oscuro, la música tenía el poder de iluminarlo desde dentro, de encontrar su propia luz, tal como él lo había hecho. Recordaba siempre a sus jóvenes alumnos que la verdadera visión no estaba solo en los ojos, sino en el corazón y en la capacidad de sentir y crear belleza. Cada día, al despertar, Juan miraba por la ventana. Observaba el sol ascendiendo sobre las montañas de Oaxaca, pintando el cielo con tonos anaranjados y violetas. Por la noche, contemplaba las estrellas titilantes en el inmenso lienzo oscuro, cada una un diamante fugaz. Se maravillaba con los rostros de sus alumnos, de sus amigos, de los transeúntes. Nunca, ni por un solo instante, olvidaba el inmenso don que había recibido. Esa gratitud, profunda y constante, se filtraba en cada nota que tocaba, en cada palabra que pronunciaba. Su música ahora era un testimonio vivo, una oración sonora que se elevaba más allá de los tejados coloniales, una melodía que hablaba de esperanza, de perseverancia y sobre todo de la gracia inmerecida que le había sido concedida. Era un eco constante del milagro, una forma de mantener viva la presencia de aquel hombre que le había devuelto el mundo. El legado de Juan trascendió la mera anécdota de un milagro. Su vida se convirtió en un faro para toda la comunidad, una prueba palpable de que incluso en la oscuridad más profunda, la luz podía prevalecer y brillar con una intensidad inusitada.
Los niños ciegos que pasaban por su escuela no solo aprendían a tocar un instrumento, aprendían que no había límites para su espíritu, que su ceguera no definía su destino, sino que era simplemente una característica más de su ser, que podían transformar en una fortaleza. Juan les enseñaba a confiar en sus otros sentidos, a agudizar su oído y su tacto de una manera que los videntes a menudo descuidaban. Les transmitía la sabiduría de que cada dificultad puede ser un trampolín para una mayor comprensión y una creatividad más profunda. Su historia se convirtió en un susurro en los hogares, en un relato que padres contaban a sus hijos para infundirles ánimo. Juan demostró que la verdadera riqueza no residía en las posesiones materiales, sino en la capacidad de dar, de inspirar y de amar. Su ejemplo perduraría mucho después de su tiempo, una melodía eterna en el corazón de Oaxaca, recordatorio constante de que la fe y la compasión pueden en efecto cambiar una vida para siempre y encender una luz que nunca se apaga. Juan, a pesar de la edad avanzada que ya marcaba su rostro, con surcos profundos de una vida de esfuerzo y privaciones, vivió el resto de sus días con una plenitud asombrosa, una vitalidad que desmentía sus años. Su ceguera, que había sido la constante de su existencia desde su primer aliento, era ahora un recuerdo lejano, una sombra que reforzaba la luz cegadora de su nueva realidad. Cada amanecer era un regalo, una oportunidad de contemplar el mundo con ojos que habían conocido la oscuridad más absoluta y ahora valoraban cada matiz, cada forma, cada color. Su música, antaño un lamento melancólico que evocaba la tristeza de una vida en penumbra, se había transformado radicalmente. Ya no era una súplica por subsistencia, sino una celebración vibrante de la vida en todas sus manifestaciones. Sus dedos, que una vez se habían deslizado con dolor y resignación por las cuerdas de su añeja guitarra, ahora bailaban con una ligereza y una pasión renovadas, tejiendo melodías que eran himnos de gratitud, sonatas de esperanza y rapsodias de alegría incondicional. Las melodías que brotaban de su instrumento no solo resonaban en la plaza de Oaxaca, sino que se incrustaban en el corazón de quienes lo escuchaban, transformando el ambiente, elevando los espíritus. Cada acorde era un testimonio vivo del milagro que había experimentado, una prueba sonora de que la fe, la esperanza y la compasión podrían de verdad cambiar el destino de un alma. La gente se congregaba a su alrededor, no por lástima, sino por la pura alegría de estar en su presencia, de absorber un poco de esa luz que él exudaba. Los niños, fascinados, se sentaban en el suelo, sus ojos brillantes fijos en los suyos, que ahora veían, y en las manos que creaban tanta belleza. La historia de Juan no se detuvo con su propia transformación. Trascendió las barreras del tiempo y el espacio, convirtiéndose en un cuento popular que se narraba con reverencia de generación en Oaxaca. Se convirtió en una leyenda viva, un recordatorio constante de que lo imposible podía hacerse realidad, que los milagros no solo pertenecían a tiempos antiguos, sino que podían manifestarse en la plaza de un pueblo, a la vista de todos. Su nombre, Juan, se convirtió en sinónimo de perseverancia, de fe inquebrantable y de la capacidad humana de encontrar belleza y propósito, incluso después de haber conocido la más profunda desesperación. Las abuelas contaban a sus nietos la historia del ciego que veía con el alma, y cómo un extraño compasivo le había abierto los ojos, no solo a la luz física, sino a la luz interior que todos llevamos. La esencia de su enseñanza, más allá de la música, era que la verdadera visión no reside solo en los ojos, sino en el corazón,
en la capacidad de amar, de dar, de perdonar. Su legado no fue solo musical, fue un legado de inspiración. Muchos jóvenes, al escuchar su historia, se animaron a perseguir sus propios sueños, a no rendirse ante las adversidades, a creer en un poder superior que podía intervenir en la vida de maneras inexplicables y maravillosas. La escuela de música para niños invidentes que Juan había fundado prosperó, convirtiéndose en un faro de esperanza para aquellos que, como él una vez, solo conocían la oscuridad. Allí no solo se les enseñaba a tocar instrumentos, sino a ver el mundo a través de los sonidos, a encontrar su propia voz, a sentir la vibración de la vida en cada nota, a componer sus propias sinfonías de esperanza. Juan, con su visión restaurada y su corazón pleno, era el maestro más amado, un testimonio vivo de que la música era el lenguaje universal del alma, capaz de trascender cualquier barrera. La historia de Juan nos recuerda, con una claridad conmovedora, que la esperanza es una llama que nunca debe extinguirse, por tenue que parezca. Puede aparecer en los momentos más inesperados, cuando todo parece perdido, cuando el alma clama por un alivio que parece esquivo. Nos enseña que un solo acto de compasión, una palabra amable, una mano tendida en el momento justo, puede ser la chispa que encienda un cambio profundo, un giro radical en la vida de una persona. El encuentro de Juan con el misterioso forastero en la plaza de Oaxaca no fue solo un milagro personal. Fue una lección universal sobre la fe en lo invisible, la perseverancia ante la adversidad y el poder transformador del amor incondicional que reside en el corazón de la humanidad. Su historia es un himno silencioso, pero resonante a cada uno de estos valores. Nos invita a reflexionar sobre nuestra propia capacidad de ser ese faro de luz para otros, de creer en la posibilidad de un cambio, de abrir nuestros corazones a la compasión. Al final, la vida de Juan, el anciano ciego que tocó su guitarra para comer y cuya vida cambió para siempre, se convierte en una melodía eterna que resuena a través de los siglos, recordándonos que, incluso en la oscuridad más profunda, la luz de la esperanza y el amor siempre hallará un camino. Si esta conmovedora historia ha tocado tu corazón y te ha inspirado a reflexionar sobre la fuerza de la esperanza y la compasión, te invito a que compartas tus propias experiencias y pensamientos en la sección de comentarios. ¿Conoces alguna historia similar de transformación y fe? ¿Qué significado tiene para ti el mensaje de Juan? Tu perspectiva enriquece nuestra comunidad. No olvides suscribirte a nuestro canal para no perderte más historias inspiradoras como esta, que buscan iluminar el alma y recordarnos el poder que todos tenemos para cambiar vidas. Y, por supuesto, te esperamos en nuestro próximo video, para seguir explorando juntos los caminos inesperados de la fe y la resiliencia humana. Hasta entonces, que la esperanza guíe tu camino.